En el Perú, el promedio más bajo de permanencia de un ministro en su cargo es de solo 6 meses, a veces 24 horas. Hay varios casos, ¿no?, de breves ministros. ¿Qué ministerios lideran la tabla de inestabilidad? ¿Cómo impactan estos cambios a todos los peruanos? Nos impactan de todas maneras. Que haya existido un ministro como Barranzuela, por ejemplo, nos impacta, ¿no? Que se arma la jarana y su propio despacho había dicho, por si acaso no hagan jaranas y yo sí la hago. Y después sale la vecina con el parlante, en fin, ya. Felizmente ya se fue. Diego Pajares nos va a contar todo al detalle. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes a ti, a todos los oyentes. Y efectivamente, ¿no? Bueno, ayer dieron el voto de confianza a la ministra Mirta Vázquez, la primera ministra. Y es cierto, después de llover y llover sale el sol. Se estaba hablando. Como sale hoy, el sol, por ejemplo. ¿no es cierto? Como hoy en Lima. Sin embargo, es necesario ver el cuadro completo, ¿no? Y qué mejor cuadro completo que el que nos dan los datos, ¿no? Y la verdad es que los ministerios, desde hace un buen tiempo a esta parte, pues la continuidad o la inestabilidad, mejor dicho, es algo que ya se arrastra desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Tú bien lo has dicho, el promedio de permanencia de un ministro, el promedio más bajo de permanencia de un ministro es de 6 meses. ¿Y esto sabes en qué ministerio es? En el Ministerio del Interior. Justo, ¿ves? En el Ministerio del Interior han habido 21 ministros desde el 2011. ¡Qué bárbaro! 21 ministros. Hemos hecho el siguiente informe con datos no solamente del Ministerio del Interior, sino una suerte de ranking, ¿no? ¿Cuál es el segundo ministerio que más cambios de ministros ha tenido, ¿no? El tercero. Vamos a escuchar y luego comentamos. El Ministerio del Interior ha sido liderado, por lo menos, por 21 ministros desde 2011. De todos ellos, 14 han sido nombrados en los últimos 5 años, durante los mandatos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo. En perspectiva, esta es la cartera que más cambios ha tenido en nuestra historia política reciente, con un promedio de permanencia en el cargo de solo 6 meses, es decir, 2 ministros por año. Solo en el gobierno de Perú Libre se ha nombrado a 3 en los primeros 100 días. La importancia del Ministerio del Interior está en el impacto de su trabajo en temas como seguridad ciudadana, desde el liderazgo de la Policía Nacional. Nicolás Ceballos, director del Instituto Nacional de Criminología y Estudios sobre la Violencia, comenta: Esta es, si no la consecuencia de una enorme inestabilidad en un sector que es clave para nuestra democracia y clave para nuestra institucionalidad. Además, hemos tenido cambios continuos de comandantes generales y eso acarrea además cambios continuos en los funcionarios de alta dirección que toman decisiones en el día a día en una entidad tan importante como esta. No se trata de ver por qué se cambian o no se cambian. El hecho es que vivimos marcados por una enorme estabilidad en un sector que es central. El segundo ministerio con más inestabilidad es Cultura, que ha tenido 17 ministros en los últimos 10 años, con un promedio de permanencia en el cargo de 7 meses. En tanto, en los sectores de Trabajo y Energía y Minas, que han tenido 16 ministros desde 2011, un ministro dura, en promedio, 7 meses y medio. Un caso crítico es el Ministerio de Salud, entidad que ha tenido 15 ministros en la última década. De ellos, prácticamente la mitad asumió durante la pandemia de la COVID-19. Hemos tenido 7 ministros desde marzo de 2020. En el caso de los presidentes o presidentas del Consejo de Ministros, la situación es similar, comenta el ex premier Juan Jiménez Mayor. El promedio de un primer ministro en el Perú es 8 meses. Ya en este gobierno hemos tenido ya 2 consejos de ministros. Digamos, es el segundo, digamos, en 100 días, ¿no? Lo que nos genera preocupación desde el punto de vista de la gobernabilidad del país, ¿no? De cuál es el futuro, digamos, de las políticas en un gobierno que ya comienza con sobresaltos. El cambio permanente de ministros implica, por lo general, cambios de viceministros y funcionarios de alta dirección, en muchos casos retrasando la implementación de políticas públicas. Carla Gaviño, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, explica el impacto. La rotación constante genera espacios para una suerte de parálisis en las instituciones, encontrándose los servidores públicos a la espera de decisiones sobre si en primer lugar continúan ellos mismos y en segundo lugar sobre si se continúa o no con los procesos que venían trabajando y de qué manera. Esto también repercute en la continuidad de la gestión pública y los servicios que tienen que brindar las entidades a la población. Lograr la gobernabilidad requiere, por un lado, que el Ejecutivo nombre funcionarios públicos capaces en los ministerios y, por el otro, que el Legislativo los deje trabajar. Solo así alcanzaremos consensos que beneficien a todos los peruanos.
A veces nos quedamos, Jaime, en el cuadro actual, ¿no? 3 ministros en los últimos 3 meses, pero sin embargo, si sacamos promedios, es cierto, tú has mencionado pues, que algunos ministros duran un mes, algunos duran días. Un día, eso, ¿no? Baja el promedio. ¿Te acuerdas de Poppy el Breve? ¿Ah? Te hice reír. Sí, no. Bueno, es que en la política hay que reírnos también porque si no nos deprimimos, ¿no? Pero si sacamos otros promedios, Jaime, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que sigue crítico porque el Ministerio del Interior, señores, pues tiene que supervisar todo el tema de la seguridad y eso afecta evidentemente directamente a todos los peruanos, ¿no? 14 ministros del Interior en los últimos 5 años, ¿sí? 8 ministros del Interior solo desde el 2020. 8 ministros, un promedio de un ministro cada mes y medio desde el 2020 en el Ministerio del Interior. Qué barbaridad, digo. ¿No? Y yo, cuando hicimos esta investigación, Jaime, queridos oyentes, en el segundo puesto es el Ministerio de Cultura, ¿no? Cualquiera diría, no sé, educación, otros ministerios más, ¿no? De repente por ahí importantes, podrían decir, pero el Ministerio de Cultura en el segundo puesto. 17 ministros desde el 2011. 17 ministros del 2011. Desde el 2011, ¿no? Promedio de permanencia en el cargo 7 meses, ¿no? El Ministerio de Salud, en un contexto de pandemia. Es importante que entendamos que si es que se cambian constantemente los ministros en las carteras, pues se pone en peligro la continuidad de políticas públicas importantes porque, pues, aunque no queramos, no todos los ministros piensan igual, hay cambios de viceministerios, que son funcionarios que, digamos, toman decisiones en el día a día, la burocracia que ya de por sí es alta, las cosas demoran más. Así es. Entonces hay que ver lo que nos están diciendo los datos. Y lo que nos dicen los datos es que hay mucha inestabilidad, no hay continuidad, y eso tiene que ser una tarea pendiente para que nuestros gobernantes actuales digan, ok, vamos a apostar por programas constantes, programas que impacten no solamente al corto plazo, sino también pensados en el mediano y en el largo plazo. Claro, porque después, claro, lo que dicen es, la prensa tiene la culpa. No, la prensa hace su trabajo y si encuentra alguna irregularidad, pues la tiene que denunciar. Mira lo que está pasando con el ministro de Educación, ¿no? Sí, que claro. Tiene que hacer la hija ahí con las amigas, y las amigas bien contratadas, la hija va más de 15 veces, ¿no? O el caso, bueno, ya Barranzuela, el ministro de Transportes y el tema de las licencias. Y yendo contra la ley. Exacto. Dando prórrogas por 10 años cuando eso no está en la ley. O sea, el señor ha ido contra la ley. ¿Y no pasa nada? ¿Se queda todo así? Lamentablemente es así. Es decir, el espíritu de tu informe es bastante positivo y contributivo porque de lo que se trata es que existan políticas de largo plazo. Pero escojan bien, pues. ¿No? Yo decía el otro día, mientras todavía no se sabía que era Avelino Guillén, oiga, échense pues un Google, por lo menos, ¿no? 5 páginas de Google, ¿no? La inteligencia, la DINI tiene toda la información, te saca hasta cuánto debes. Hay que echar mano de todas las herramientas posibles. Pues, claro. Diego Pajares. Gracias, Jaime. Con RPP Data, las 2:16.